Empezamos hoy el programa con un tema bastante filosófico. Vamos a hablar acerca del sentido heroico de la vida. Para desarrollar este tema ya me encuentro con un invitado bastante especial desde Nueva Acrópolis, Daniel Zurita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido una vez más. Bien, Sheila, gracias. Feliz de estar nuevamente en tu programa. No, nosotros encantados. Y como ya lo mencionaba, hoy vamos a hablar acerca del sentido heroico de la vida. Sí, es un tema, como tú decías, muy interesante y que el nombre de repente puede prestar un poco a confusión ahora que están de moda las películas de los héroes, pero es un tema... Spider-Man, por ejemplo, Batman. Pero en realidad es un tema que es muy interesante analizar desde la perspectiva filosófica. Claro que sí. Bueno, entonces empecemos a hablar. ¿Qué entendemos cuando nos referimos al sentido heroico de la vida? Bueno, primero quisiera comentarte un poco que a nivel de la filosofía nosotros planteamos que las ideas que nosotros tenemos de la vida direccionan un poco el tipo de vida que nosotros llevamos. Y este tema del sentido heroico de la vida consiste en una perspectiva de la vida. Es una perspectiva relacionada a que la vida es un lugar donde hay una continua lucha, una continua batalla, pero no es hacia algo externo, sino una permanente lucha con nosotros mismos. Por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado algunas veces, yo imagino que a muchos de los televidentes les ha pasado, tener que levantarse una hora, por ejemplo, 6 de la mañana, pronto suena tu despertador, y una parte de ti se tiene que levantar, sabe que se tiene que levantar, pero otra parte al mismo tiempo es como si quisiera quedarse un poco más ahí en la cama. Y es como si se estableciera de pronto una lucha entre lo que tenemos que hacer y lo que una parte de nuestro cuerpo quiere hacer, desea hacer. Y eso no pasa solamente en las mañanas cuando nos levantamos, pasa también, por ejemplo, cuando uno se propone una meta a nivel de los estudios, a nivel de la educación mismo de los hijos. A veces uno sabe que debería hacer algo y otra parte de nosotros no quiere hacerlo. Entonces no se trata tanto de la sociedad, sino muchas veces, como tú lo mencionas, de distintas situaciones en las que nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, deseamos hacer otra cosa de repente y estamos ahí en un conflicto de qué es lo que debo hacer realmente. Sí, efectivamente, y también pasa, por ejemplo, ya en temas morales, ¿no? O sea, uno sabe que algo es malo y sin embargo una parte de nosotros es como que igual quisiera hacerlo y otra parte quiere orientarse hacia cosas que consideramos que es buena. Y dentro de esto, en la India planteaban la perspectiva de que uno primero tiene que aprender a aceptar que la vida es una permanente lucha. A eso le llamaban el sentido heroico de la vida, descubrir que la vida es una guerra permanente contra nosotros mismos. Y lo que está en juego es nuestra propia felicidad e integridad. Ahora, Daniel, si bien tú nos has dicho que este viene a ser un conflicto entre nosotros mismos, más que con el tema de la sociedad y lo que arma y de repente los estereotipos, los prototipos que nos van planteando, también influyen dentro de este conflicto que podemos tener nosotros con nuestro ser. Sí, lo que te dices es sumamente importante. Por ejemplo, hay muchas mujeres que están viendo tu programa, pero algo que es interesante analizar es el prototipo de belleza que plantea la sociedad. Claro, también. Y a veces es un prototipo tan exigente, tan rígido, es un prototipo, digamos ya, o sea, tan parametrado, que uno empieza a luchar por querer tener ese prototipo, pero por eso planteamos la importancia de la filosofía, porque la filosofía es la capacidad de pensar con claridad para encontrar nuestras propias respuestas. Si uno analiza, por ejemplo, este tema de la belleza, muchas veces se da cuenta de que socialmente es un tema que no está tan orientado por encontrar el arquetipo de belleza, sino que es un tema relacionado con las ventas, la moda, la economía. Y encontramos a muchas mujeres que luchan una batalla por un parámetro social en el cual sienten que pierden continuamente y eso les trae mucha frustración. Fíjate qué diferencia en la época antigua, cuando los griegos asociaban la palabra ética y estética. La estética, nosotros sabemos, es el estudio de la belleza. La ética es el estudio de lo bueno, de las virtudes. Para los griegos, la estética, que era la belleza exterior, solo se lograba cuando uno tenía una ética, que era una vida llena de virtudes morales. Entonces decían que más allá de la apariencia física que pueda tener una persona, si su vida se rige por principios morales, por integridad, eso traslucía en una belleza exterior. Entonces, ¿cuál era la lucha estética de los griegos? Era tratar de ser hombres virtuosos, mujeres virtuosas, para que eso se refleje en una actitud exterior. Claro. Ahora, tampoco es bueno irse a los extremos, ¿no? Siempre es bueno de repente también cuidar el tema, ahora poniendo este ejemplo de la estética, tanto de la ética, pero creo que hay prioridades y debemos de priorizar ante todo, solucionar de repente conflictos que fomenten y que forjen nuestros valores,
a nosotros nos enriquezcan como personas y ya después podemos pensar en lo físico. Claro, en realidad, no como tú tiene nada de dices, malo. es un tema de prioridad, por supuesto que no tiene nada de malo, es una parte importante del ser humano, así como no es malo la economía o no es malo la profesión, son aspectos que forman parte de la vida, pero en realidad en todos esos aspectos vale la pena, como tú bien dices, priorizar, o saber qué es lo más importante para mi vida. Al respecto, por ejemplo, un filósofo romano de la corriente del estoicismo le hablaba una vez a uno de sus amigos que era un mercader, y este mercader había dedicado toda su vida teniendo como única prioridad lo económico. Toda la flota de barcos en una tormenta se hunde y este hombre pasa de ser un hombre rico a ser un hombre pobre y estaba devastado. Y resulta que cuando este filósofo romano conversaba con él, le dice, bueno, te voy a explicar por qué ha sucedido esto. Lo que pasa es que mientras en mí la riqueza ocupa una parte de mi vida, si es que se va o se pierde, se lleva apenas una parte de mi vida. Pero como la riqueza en ti ocupaba toda tu vida, al irse la riqueza sientes que se ha ido toda tu vida. Y si bien no está mal tener y desarrollar muchos campos en nuestra vida, también hay que saber qué es lo que podemos priorizar y tratar de luchar no solo por esos aspectos exteriores, sino también luchar por aquellos aspectos interiores que suelen ser mucho más estables. Cuando nos hablas de luchar, sale una idea bastante interesante, porque si bien nosotros podemos estar informando a nuestros televidentes, podemos estar hablando de este tema, la teoría es práctica, o sea, es súper fácil, pero ponerlo en práctica, ahí está el detalle. ¿Cómo podrías aconsejarnos para de repente nosotros empezar a darnos cuenta de estos conflictos que tenemos y desarrollar algo bueno en nosotros? Mira, tendríamos que empezar por lo más cercano, lo que podemos hacer todos los días. Antes de esas grandes batallas, entrenarnos en las pequeñas batallas que son las batallas cotidianas. Por ejemplo, esa de levantarnos a la hora que nos propusimos levantarnos. Tú sabrás que cuando se despierta uno en la mañana y dice 5 minutitos más, no es verdad que esos 5 minutitos vayan a ser un sueño reparador, que ahora nos cambie la... En realidad, es algo que debilita nuestra voluntad. Es acostumbrarnos a hacer eso que debemos hacer de manera cotidiana. Por ejemplo, llego a mi casa y el saco lo tengo que colgar en donde debe ir. No lo puedo dejar en cualquier parte. No me toma ni más de 5 segundos, pero en esas pequeñas acciones logro encontrar el desarrollo y la fortaleza de la voluntad, mantener el orden, respetar los compromisos que yo he asumido. Yo creo que si nosotros nos entrenamos en esas pequeñas cosas cotidianas, luego vamos a tener fuerza mayor para las grandes batallas de la vida, porque no solo es importante luchar, sobre todo es importante sentir que podemos vencer. Perfecto, Daniel. Vamos a seguir entonces en cuenta este consejo y con esos detallitos vamos a ir cambiando muchos aspectos importantes de nuestra vida. Muchas gracias por haber venido, por haber conversado con nosotros. Nos hemos quedado encantados con esta entrevista. ¿Algo más que acotar? Bueno, como siempre, la invitación a Nueva Acrópolis, visiten nuestra página web, el Facebook que tenemos. Todas las actividades que estamos desarrollando son en beneficio de nuestra sociedad. Claro que sí, y así debe de ser. Ya ustedes tienen una tarea, empiecen a corregir esos pequeños detalles para ver grandes cambios. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, no se muevan.